pantalla para, bueno, la ventana para presentar la pantalla. Bien, 8:39, ¿cómo me escuchan? Por favor, me confirman, están viendo mi pantalla. De pronto, si alguien no la está viendo, eh, es porque se le ha quedado, a veces se queda pegado y hay que volver a, a salir y entrar rápidamente. Bien, señores, entonces, 8:39, creo que alguien se quiere conectar, ¿no? Sabemos 15 personas y comenzamos. Nosotros, pues, nos volvimos ya expertos en solucionar ejercicios con la calculadora. Le echamos una buena repasada el viernes, si se acuerdan, a cómo se operaban todas estas fórmulas, ley de Ohm, ley de Watt, y vamos a seguir con la presentación. Sí, este módulo es un poquito largo, entonces hay que tener mucha paciencia y estar ensayando, estar también explorando la calculadora, dejamos unos ejercicios eh, y entendiendo muy bien, porque a la final son operaciones de divisiones y restas, sumas, multiplicaciones y una raíz cuadrada. Eso, pues prácticamente lo tienen todas las calculadoras. Entonces, ya aquí entramos al tema de instalaciones eléctricas interiores. Eh, ¿Todos estamos de acuerdo a que vamos aquí? ¿Sí? Listo. Entonces, miren, muchachos, las instalaciones eléctricas interiores, todas están reguladas por el RETI, están reglamentadas, es la palabra exacta, por el RETI. El RETI es el que nos da unos parámetros que cumplir y desde ahí prácticamente empieza todo. ¿Cuándo lo vamos a ver? Eh, ¿Cuándo lo vamos a aplicar? Cuando pues ya pasemos a hacer nuestras instalaciones, nuestro diseño. Y de eso sí voy a recalcar que es importantísimo. De pronto la costumbre, porque trabajamos, porque aprendimos así, siempre en el medio, es a veces construir las instalaciones eléctricas sin diseño. No, aquí va un toma, más allá va un interruptor, más allá el dueño le dice que quiere eh, eh, la iluminación de la sala, que con un bombillo es suficiente, que con un toma es suficiente. Entonces, luego se nos vuelve un lío porque estamos incumpliendo el reglamento RETIE y la electrificador o operador de red no nos energiza si nos estamos cumpliendo ese diseño. Luego a veces toca desarmar o ampliar, romper el piso que ya está hecho o romper las paredes y el dueño ya no le gusta, pero por eso es muy importante nosotros tener en cuenta. Eh, Creo que hay un micrófono por allí abierto. Si bien de pronto no es obligación de nosotros hacer el diseño, sí busquemos que tengamos el diseño hecho por un dibujante eléctrico, obviamente, por un ingeniero, pero tratar de construir siempre con diseño. A la final, la electrificadora, un operador de red serio, para poder energizar esa cometida, te va a pedir esa documentación. Bien. Además que ustedes van a la fija, ya saben cuántos tubos de 3 pulgadas, de 3 cuartos, de media, de pulgada tienen que comprar, dónde van cada uno de los elementos como los tomas, los interruptores, las bombillas, ¿sí? Si son empotradas, si son en pared. Además de eso, otra cosa muy importante que les voy a hacer aquí la advertencia, debemos tener en cuenta la tubería y los circuitos para lo que es, yo lo llamo telecomunicaciones y circuitos cerrados de televisión. Ahorita las casas usan mucho lo que son las cámaras y pues el telecable, la Wi-Fi, y esa es muy maluco que tenga uno que pasar esos cables
pegarlos y dejarlos a la vista, cuando pues no previó eso antes de hacer, antes de hacer las instalaciones o la construcción de la instalación del sistema eléctrico. ¿Listo? Entonces, como spoiler o como propaganda, empiezan a tener en cuenta eso, ¿sí? Porque no se tiene en cuenta por la gran mayoría de técnicos no lo tienen en cuenta. ¿Listo? Y además que el cliente siempre quiere ahorrarse unos pesos y por ahorrarse a la final sale pagando más caro. Bien. Bien. Entonces, la primera etapa de una instalación eléctrica interior es la acometida. La acometida es desde el punto de conexión, ¿sí?, de alimentación, aquí, hasta la caja de distribución. Aquí le llaman centro de carga. Todo ese tramo es la acometida. Y todos los elementos y componentes, pues, hacen parte de la acometida, desde el capacete, los conectores bimetálicos, se utilizan conectores bimetálicos, el tubo, conduit, el cable, el medidor, la varilla de puesta a tierra, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. Entonces, esa primera etapa, pues, está relacionada como la acometida. ¿Listo? Acometida. Listo. Importante acá de resaltar en la acometida, no se deben instalar conductores que conecten la instalación eléctrica interior a el punto de conexión del operador de red como acometida en calibres menores a número 8 AWG. Ojo, no quiere decir que entonces, que porque es una acometida le voy a instalar un cable número 8 AWG. No, este es el calibre mínimo, mínimo, pero tenemos que calcularlo y eso lo vamos a aprender acá en este curso. La segunda etapa, entonces, es la instalación ya eléctrica interna, donde se cablea desde el centro de carga hacia cada uno de los interruptores, pulsadores, eh, toma corrientes y bueno, los puntos de salida. Es otra forma de llamarlo. ¿Alguien se quiere conectar? Sí, conectémoslos. Bien. Entonces, pues, ¿quién nos provee a nosotros ese punto de acometida? El operador de red. Sí, ustedes casi siempre lo van a encontrar en la literatura como OR, operador de red, indiferentemente de la electrificadora que sea y de donde ustedes estén, pues es la empresa que está operando la red. ¿Sí? ¿Y cómo nos hace llegar ese servicio a 220, 120, 240, 480 a través de una instalación de transformador? Casi siempre entonces tenemos unas subestaciones, a eso también se le llaman subestaciones en poste. En poste pueden ser aéreas, la mayoría son aéreas, o pueden ser subterráneas también. Esas subestaciones pueden estar también eh, instaladas sobre superficie que se le llaman palm mounted en inglés, ¿sí?, que serían las que están sobre el piso. Bien, las encuentra uno mucho en ciudades como Bogotá, principales, eh, donde pues el espacio es reducido o donde por el estrato o por eh, digámoslo así, por los barrios o los sitios, cuando son, por ejemplo, no sé si han ido o mirado en el noticiero barrios como La Candelaria, ustedes prácticamente que no ven cableados que surcan las cuadras de manera aérea. Toda la instalación es subterránea. Entonces ya para algunos sitios muy específicos y barrios pues de estrato alto, eh, estas instalaciones suelen ser subterráneas. ¿Listo? Porque a la final pues es una contaminación visual. Se ven feos esos cables por ahí volando. Bien.
Buenas noches, qué pena, profe, la hora, pero el internet está súper malo acá en Gaitán. ¿En Puerto Gaitán? Sí, no, tranquilo. Sigamos entonces. Bien, pero bien las disculpas. Saludos a Puerto Gaitán. Estuve trabajando unos mesecitos. Eh, bien, del punto de conexión con el operador de red, llegamos al medidor. Llegamos en serie al medidor, por allí pasa entonces la energía, es medida, se mide lo mismo, muchachos. Se mide una tensión, mide una corriente, el medidor hace la multiplicación allá internamente y nos da una potencia, ¿sí? Que pues medida a través del tiempo en un mes nos da la factura o la cantidad de kilovatios horas consumidos en el mes. Importantísimo que el acceso a este medidor por parte de la persona que toma las lecturas pues sea fácil, ¿sí? Prácticamente que no tenga que eh, tengan muy en cuenta eso más que todo para la construcción de casas nuevas o cuando se va a hacer un garaje que toma parte del andén o quieren encerrar eh, una parte del frente de la casa por seguridad o algo, muchas veces estos medidores quedan por dentro e impiden que la persona que va a tomar la lectura ingrese. Y de allí se vienen unos problemas súper graves porque la electrificadora empieza a molestar y no solamente a molestar, sino que empieza a calcular esto. Ayer me lo dijeron por una fórmula que se llama aforo y lo que hacen es eh, prácticamente que suponerle cuánto es que está usted consumiendo. Entonces, pilosos porque en el recibo cuando pasa esto es porque no hay una lectura actual. ¿De dónde se saca o para qué sirve este numerito acá en el contador? Pues eh, la persona toma la actual, lectura actual, que es cuando él va y toma la lectura y la resta de la lectura anterior, del anterior mes. Esa resta le da la cantidad X de kilovatios que consumió en el mes. ¿Sí ven? Es fácil, es una resta. Pero si la persona no puede entrar allá, empiezan a suponer eso y la verdad, casi siempre cobran de más, ¿sí? Y mucho más. Entonces, pilosos que la medida quede accesible a la lectura, sin que tengan que abrir ninguna puerta, sin que tengan que la persona tocar o hacer maromas para entrar. ¿Listo? Profe, La vivienda. Entonces tiene que quedar en la parte del frente. ¿Sí, señor? es que, como dice usted ahí, yo trabajo con AMSA acá en el llano, así de lector de contadores. Y ahí el problema ahí cuando quedan, por ejemplo, los contadores así como se dice que metidos en la casa, lo que hacen es que uno, la empresa, como la persona que vale los contadores, no puede acceder al contador, entonces le colocan es un promedio que haya tenido durante los 6 años. Entonces, lo que pasa es que el cliente de pronto dirá que le cobran más es porque como le colocan es un promedio y si uno gasta más de ese promedio, digamos, este mes no pudo entrar el tomador de lecturas, entonces le colocaban el promedio, pero en el otro mes sí pudo entrar, entonces ese promedio, como él consumió más de la energía del promedio, entonces se la mandan en la factura que le llega al mes después, entonces por eso se le eleva a veces el consumo. Exacto. Empieza a haber una distorsión de las lecturas y tratar de cuadrar eso. Créame, la empresa nunca va a tirar a perder, siempre va a tirar a ganar. Sí, muy buena observación, ya que pues tú has tenido Hay Tica ahí, una de esas era el promedio también, eso lo iba a mencionar, otra es por aforo,
La norma permite, ayer me lo estuvieron explicando, que permite hacer como tres, ante esa problemática, plantear como tres soluciones, ya sea por promedio, por aforo, y no me acuerdo la otra, que era por cuadro de carga, algo así. Pero imagínense Profe, ustedes, sí, ¿ibas a apuntar algo, Bustos? profe Edgar, profe, una preguntita y bueno, para los dos que uno trabaja en la agencia, Ujú. me interesa. Es que yo acá en la casa quiero, voy a instalar la caja de los contadores, pero quiero que le quiero colocar una rejita al frente. La caja puedo dejar ahí sobre la reja y la caja puede quedar. Eh, no te alcancé a copiar bien, pero tengo entendido que tú vas a colocar rejas, tendrías que colocar el contador en las rejas y bueno, Y si es se permitido por la puede, agencia. sí, se puede, sin embargo, pues le recomiendo ya sea hacer un pollo en cemento, sí que le llaman pollito, no sé cómo ustedes le llaman a Sí, eso sí. y ahí La sí, idea es hacer una columna que por la columna baje el tubo de acometida, entre a la ajá, caja, va a quedar sobre un pollito de 40 centímetros de alto y ahí sí ujú. envió el cable por subterráneo hasta la caja de los breakers. Ah, qué bueno. Sí, La, Esa sería una forma. sí lo puede sacar. El problema es que usted tiene que, por ejemplo, si ya lo tiene dentro de la casa, solicitarle a la empresa que va a hacer el traslado del contador, porque como casi todos esos contadores siempre vienen con un sello y si uno lo revienta, eso ya lo multan a uno por reventar esos sellos. Entonces es mejor si cuando uno hace el muro y quiere sacarlo, pide uno va a la empresa y pide traslado del contador o sacarlo de la casa para que ya. sea más flexible para el tomador de lecturas. Sí, no, no, señor, no los tengo todavía. Hasta ahorita los voy a colocar. Entonces, hay una colocar. Sí, Bueno, lo que le aconsejo es organice toda la instalación, la deja lista para que cuando usted solicite al operador de red, el operador de red viene, quita los sellos y coloca el medidor en la nueva posición. ¿Sí? Entonces uno deja lista toda la instalación, cables metidos, obviamente sin energizar ni nada, y deja la caja lista, las conexiones listas para que la electrificadora prácticamente es la que hace este movimiento. Porque como lo dice el compañero, cuando se vuelan esos sellos, es como si usted estuviera haciendo fraude, ¿sí? Y puede acarrear una multa. Entonces, deja toda la instalación hecha para que cuando hagas la solicitud a través de una PQR, pasada al operador de red, ellos van y hacen el traslado de medidor. ¿Sí? bueno, qué bien, muchas gracias Eh, a los dos por eso la es información. función de ellos. ¿Listo? Tranquilo. Para eso estamos acá. Bueno, entonces, aquí vemos el medidor, también vemos el centro de carga. Mire que es el mismo tablero, el breaker, donde están los breakers. ¿Listo? Aquí sin tapa, aquí ya con tapa. Ojo, muchachos, también muy importante. Si no van a utilizar todos los espacios de los breakers, no le quiten la tapita. Ellos llevan una tapita ahí en lámina. Eh, Mejor dicho, no dejen ningún hueco o acceso a la caja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entran los animales, hasta le hacen nido, hacen un cortocircuito, la humedad entra con mayor facilidad, un goteo, una gotera, o puede entrar el agua por allí, cuando chorrea por la pared, por ejemplo. Entonces, importantísimo que si de pronto se equivocaron y eso, traten de volver a tapar esos huecos que quedan o esos accesos, ya sea con algún elemento, con Zikaboom, invénteselas, pero no deben quedar orificios. ¿Listo? Ni los niños les da por meter allá el tenedor, la varilla, el cuchillo. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para prevenir un accidente. Ahora bien,
Si entra un animal, una lagartija, y hace un cortocircuito en el barraje, pues prácticamente lo va a poner y lo va a obligar a cambiar la caja. Entonces hacen unos daños grandes, ¿sí? Bastante grandes. Y por la pereza o de pronto por el descuido, entonces, de haber quitado una tapita, un tapón que trae cada espacio del breaker y que a la final pues no se utilizó, ¿sí? Entonces hay que medir muy bien cuántos breakers vamos a colocar y asimismo pues dejar los orificios para los breakers que se van a utilizar y que esa caja no quede con espacios para que entren animales, más que todo. Bueno, la cometida también tiene conexión a tierra. Importante entonces la conexión de la puesta a tierra en la instalación interna. De hecho, estuvimos viendo el fin de semana cómo medir, cómo calcular esa puesta a tierra, también el manejo de la aplicación. Miren que pues todo esto va unido, toda esta información es importante y relevante. Y ojo que no solamente nos sirve para que el sistema eléctrico funcione bien, ¿sí? Como punto común, sino para la protección de los equipos. ¿Cuáles equipos? La lavadora, la nevera, el horno, ¿bien? Los toma GFSI, que dependen de la puesta a tierra para accionar de forma correcta cuando haya una falla. Y también nos sirve como inodoro, como drenador de las corrientes de falla. Bien. Las salidas entonces se las llamamos a las tomacorrientes, a los interruptores, las luminarias, las cámaras de vigilancia, los timbres, las alarmas. Todo eso son salidas. ¿Sí? Los puntos donde se van a conectar los equipos que nosotros vamos a utilizar en la casa. Medidas de seguridad que hay que tener en cuenta. Señores, siempre utilicemos nuestros guantes, ¿sí? No solamente para impedir laceraciones, cortaduras. Bueno, no impide que uno se machuque, pero pues, va a doler un poco menos o le va a proteger a uno las manos mucho mejor. ¿Qué es que yo no puedo atornillar así? Muchachos, seguro, hay guantes que nos permiten atornillar. Y si uno se da la maña, uno busca cómo atornillar, cómo trabajar con los guantes. La verdad es pura costumbre y no es una práctica común, sino ya de pronto en las empresas que exigen esa cantidad o esa clase de seguridad rígida. Y de hecho lo ven a uno sin guantes y lo pueden hasta también estar penalizando, multando o echando porque pues está haciendo actos inseguros. Además que la primera barrera, la mejor y primera barrera de seguridad es uno mismo. Uno no necesita que un supervisor esté ahí para que le haga colocar el casco, las botas. Indispensable las botas dieléctricas. Bien. Acostúmbrense a utilizar las botas dieléctricas, tampoco son muy costosas. Si ya las encuentra uno desde 70.000, 80.000, 90.000 pesos. Botas dieléctricas buenas. ¿Sí? Las gafas, nuestros ojos, hasta que no nos afectamos los ojos, no sabemos lo valiosos que son. Si está trabajando en la parte interna, que sean gafas transparentes, en la parte externa, pues gafas oscuras, ¿sí? O bueno, si quieren trabajar con las transparentes también, pero protejan sus ojos, protéjanse ustedes mismos. ¿Sí? Cuando estén utilizando pulidora, utilicen la careta. La pulidora es de los elementos y de las herramientas más peligrosas que hay, ¿sí? Por la velocidad a la que lleva y jamás le quiten el guardamotor. Aquí va el disco y la gente por comodidad le suele quitar un protector que lleva por encima de ese disco y la verdad queda
muy peligroso trabajar así, ¿sí? Entonces, no lo haga. El mismo manual de la, sí, el manual del equipo de la pulidora, él trae, acostúmbrense a leer antes de cómo utilizar esa herramienta. Bien, prueben y siempre apliquen, así sea 120, trabajen sin tensión y apliquen las reglas de oro para trabajo sin tensión. Bien. Entonces, aquí para que ustedes tengan en cuenta que esa señalización, pues prácticamente es estándar, casi siempre, entonces la vamos a encontrar de color azul. Aquí hay un cuadro que nos permite a nosotros identificar el tipo de señal de seguridad, bien, cuáles son de advertencia o precaución, cuáles son de prohibición, cuáles son de obligación, ¿sí? La información contra incendios y de salvamento y socorro. Entonces, si ustedes van a la EPS, al banco, ustedes van a ver que casi siempre, entonces, las señales de salida de emergencia las encontramos en color verde y las flechas que nos indican la ruta de evacuación las encontramos en color verde. Y las que encontramos en color amarillo casi siempre suelen ser de tipos de señal de seguridad de precaución, ¿sí? Como esta, como riesgo eléctrico. Las de obligación, entonces casi siempre la encontramos en color blanco o en azul. Bien, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos en cuenta, cuando vamos a empezar a diseñar o a plantear, ¿listo?, una instalación eléctrica? Acostúmbrense a hacer una tablita que se le llama cuadro de cargas. De hecho, eso hay bastante. El mismo operador de red tiene esas tablas, o si no, pues es una tabla. Se le llama cuadro de cargas, donde ustedes discriminen por circuito qué elementos van a poner. ¿Sí? El circuito 1 que me va a manejar, me va a manejar las luminarias de la alcoba, del patio y del cuarto de estudio. La luminaria 2 me va a manejar, el circuito 2 me va a manejar las luminarias de la sala comedor, la cocina, zona de ropas y cuarto de servicio. ¿Para qué? Para que identifiquen bien y las zonas que va a manejar cada circuito. Este cuadro de cargas le sirve a uno mucho de guía, ya luego entonces, para hallar la carga total de cada circuito. En este caso tenemos un cuadro de cargas que si ustedes miran, es trifásico. ¿Sí? Tiene fase 1, fase 2 y fase 3, entonces es un cuadro trifásico. Y bueno, este no tiene por qué ser el mismo siempre para todas las instalaciones. Si es una instalación monofásica, pues no irá con todas esas columnas. Si no tiene tomas especiales, que los debería, porque los tomas de la cocina y de las partes humanas son tomas especiales o GFCI, y ustedes entonces pueden hacer este cuadro. Hay varias formas de hacerlo, háganlo como lo entiendan. ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos debe permitir el cuadro de cargas? Identificar los circuitos. Cada fila sería un circuito. ¿Sí? Nos permite identificar la longitud de ese circuito. Entonces, pero ingeniero, es que yo tengo 5 o 10 tomas en ese circuito. ¿Cuál sería entonces la longitud? ¿Mido todas las longitudes? No. Esta longitud hace referencia a la toma más lejana. ¿Más lejana de quién? De la caja de distribución o cuadro de cargas. Entonces, esta longitud, a pesar si usted tiene iluminación y tomas allí, es de la salida, ¿sí? Por eso lo llamamos salida más lejana. El calibre del conductor, ¿listo?, nos permite entonces y nos tiene que llevar a la potencia de ese circuito. ¿Para qué? Para luego entonces poderle calcular la protección. Ya con la potencia y como sé cuál es la tensión, pues puedo hallar la corriente. La longitud me permite hacer el cálculo de la caída de tensión
que lo vamos a ver más adelante ese tema a profundidad, de cómo se calcula la caída de tensión y cómo influye esa caída de tensión en el valor de la corriente, la potencia de ese circuito y más que todo en el calibre del conductor. ¿Cómo mejoramos la caída de tensión? Aumentando el calibre del conductor. ¿Por qué? Porque habrá circuitos que son largos, que ya son 20, 30 metros, empieza a haber una caída y ya el cable número 12, si arrancaba con 120 voltios, allá me van a llegar 105. ¿Sí? Empieza a haber una caída de tensión representativa, que la forma de mejorarlo, si ustedes se van a dar cuenta cuando vamos el tema, es aumentando el calibre del conductor. Entonces, el calibre del conductor, yo recomiendo siempre calcularlo con la fórmula de regulación o caída de tensión, también se le llama. ¿Listo? Regulación es otro nombre que se le da a esa forma de calcular el conductor. El RETI nos dice entonces que no debe ser mayor al 5%. Es decir, yo mando 100 voltios desde el cuadro de carga, me debe llegar al menos a la última salida 95 voltios. Si empiezan a llegar menos, pues entonces debo escoger un conductor un poco más grueso. ¿Listo? También el cuadro de cargas nos va a permitir a nosotros hacer balanceo de carga, se le llama eso. Más que todo, esto aplica para circuitos de 2 y 3 fases, balance de carga. ¿Y qué es el balance de carga? Si ustedes miran acá el cuadro de cargas, muchachos, miren solamente esta partecita de las fases. Fase 1, fase 2, fase 3. ¿Qué nos permite el cuadro de cargas? Repartir los circuitos colgados a cada una de las fases. A lo último, yo debo tener entonces, en este caso, la instalación es trifásica. Bueno, el cuadro de cargas incluye la fase 3, pero vemos que solamente ocupan 2 fases. Y bueno, un cuadro de cargas de 3 fases, pues sirve para 2 fases y sirve para una fase. ¿Listo? Entonces, no hay problema. Y si ustedes ven acá, aquí donde les dibujé, una fase está cargada con 37,9 amperios y la otra fase está cargada con 37,1 amperios. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven allí? Que es la suma de lo que consume cada circuito. Entonces, el circuito 1 está colgado o está conectado a la fase 1. El circuito 2 aquí está colgado a la fase 2. El 3 vuelve a la 1. Entonces, antes de construir, a mí me permite el cuadro de cargas a hacer balanceo de cargas y tratar, que no va a ser pues obviamente igual, exactamente igual, que esa, discúlpeme, que esa corriente de las fases, fase 1, sea más o menos igual, aproximadamente igual a la de la fase 2, y en caso de que el circuito sea trifásico, pues sea igual a la fase 3. Es decir, que el sistema quede balanceado. ¿Listo? Sí, sí, entendieron más o menos el término balance de carga y a qué hace referencia, chicos. Queremos que entonces no vaya a tener una corriente. Ah, no, yo cargué esto con 5 amperios y por allá esta la cargué con 25 amperios, ¿sí? Y esta con 15. Profe, Entonces, una consultica ahí. sí, señor. Pues acá, pues el ejemplo es acá en mi casa donde vivo. Yo quiero, mejor dicho, en este momento la energía acá la tengo, digamos, acá no pago todavía, ¿sí? Porque no tengo contadores. Pero yo tengo de depósito las 3 fases, las 3 fases y el neutro, ¿no? Y así las tengo, porque pues tengo 2 pisos y hay 2 apartamentos, entonces la dividí así y una línea para el segundo piso, para el apartamento, y una línea para acá, para abajo, y la casa de acabado pues grande,
Entonces, dividir las dos fases para una fase para como para las tomas y así, y la otra para el lado. Entonces mi pregunta es, cuando venga la EXA que ya tenga los contadores y todo, ¿se puede hacer la misma operación en las tres fases o ya no me lo permiten? Cuando le vayan a colocar el contador, Sí, señor, cuando venga la ENSA a colocar contadores. es que como se entrecortaba un poquito, no te entendí muy bien la idea, pero por lo que entendí, tienes un circuito trifásico, 3 fases o 2 fases, y tienes 2 pisos, ¿cierto? Las tres fases las bajé. Bajo un circuito trifásico, y su casa es de 2 pisos. Sí, señor. Vas a colocar un dejé- solo contador. No, igual, para cada apartamento individual. No hay problema, no hay problema. Lo que se suele hacer allí es, digamos que acá está el poste, ¿sí? Está el poste con las redes, bien, y las 3 fases. Sacamos las 3 fases, las llevamos a una caja, y como usted va a independizar las cuentas, esto se lleva a un barraje, ¿sí? Se lleva a un barraje, y de ahí del barraje se alimenta para cada contador. Lo hace pasar por cada contador, para que queden independientes. No hay problema de que su circuito sea trifásico. Puede uno colocar 3, 4 cuentas, 3 o Pero 4 contadores. entonces, profe, ahí cómo quedaría la casa, monofásica, bifásica o trifásica. ¿Cómo pasaría ahí? Como usted está llegando aquí con trifásica al barraje, usted puede, ahí sí es elección suya, ¿sí? La casa le quedaría, por ejemplo, mejor dicho, es que, ¿cómo le digo? Si usted quiere, deja todos los pisos trifásicos. Claro, va a comer un poco más de cable. ¿Sí? Pero si usted quiere, deja el primer piso monofásico y el segundo piso trifásico. Es de acuerdo a las necesidades, ¿sí? ¿Qué tal que usted arriba vaya a montar una peluquería o un billar, o sea, un comercio? ¿Sí? Ahí sí ya es como de acuerdo a su necesidad. Como usted está cogiendo o dejando la instalación preparada para una trifásica, tiene la opción de que sea monofásica, bifásica o hasta trifásica, ¿sí? Ya ahí es como de Ah, acuerdo a su necesidad. sí, profe, pues Él le aconseja, la idea es dejarla monofásica, pero por eso la EMSA, como tengo las tres, ¿no me la coloca trifásica el recibo? Quiero decir eso. no, a usted la cuenta, o si es trifásica o monofásica, se la da el contador, ¿sí? Y la cometida a la casa, ¿sí? A la casa. Por ejemplo, yo acá donde vivo, tenemos, viene trifásica, así como lo está en el dibujo del barraje, y son 3 contadores, y cada uno de los 3 contadores es bifásico. Ya, Esta listo, cuenta listo, es profe, bifásica, muchas te va a gracias. quedar bifásica, ¿sí? Y si quiero que tener un cuarto contador monofásico, lo puedo tener, lo podría tener, pero el recibo de la electrificadora te va a llegar es de acuerdo al contador, a la capacidad de medida del Qué contador. bueno, profe, muchas gracias porque pues también tenía No, esa duda tranquilo, y no, pues con gusto. es que acá tengo la caja para instalarla y todo, pero pues no la había colocado por esa misma, tenía esas dudas, pero bueno, muchas gracias por la información. No, Mil, tranquilo. mil gracias. Listo. Entonces, después de la cometida, nosotros a cada uno de esos circuitos que vimos le llamamos circuitos ramales. Al circuito 1, 2, 3 es un ramal. Cada uno de ellos es un ramal y pues nos va a alimentar una zona. Muchas veces dejamos un solo circuito o un solo breaker para un aparato en especial que nos demande bastante energía. Por ejemplo, un aire acondicionado. Es bueno dejarlo solamente con su protección independiente, ¿bien? Porque pues es primero un aparato que nos consume bastante y
que cuesta bastante, entonces, si llega a sufrir un daño y el circuito no actúa, entonces, un horno eléctrico, solemos dejarlo también y es buena práctica. De hecho, ahorita vamos a ver, lo exigen, se llaman circuitos especiales, que sea un solo breaker el que lo proteja. Por eso es que ahí ya, cuando nosotros metemos así que un nevecón, que aire acondicionado, bueno, casa de traqueto, pues ustedes ven que tienen unos tableros con 10, 12, 18 circuitos, porque cada uno de esos aparatos empieza a ir o debe ser protegido con un solo breaker, ¿sí? De 9, 12, 15 o 18 circuitos, creo que van de 3 en 3, ¿no? Y ahí ya entonces sería más conveniente hacer la instalación trifásica para dividir esa potencia en 3 fases, ¿sí? Para que sean 3 cables los que asuman toda esa carga. Entonces, mucha gente, y aquí vamos a una pregunta que también me hacen mucho, que de pronto también se la hacen ustedes mucho. Ingeniero, ¿será que es que yo consumo, si yo a mi casa, que es monofásica, me está llegando el recibo muy alto, si le meto trifásica, ¿me va a llegar el recibo más barato? ¿Voy a consumir menos? ¿Ustedes qué han respondido? ¿Qué responderían? Llega más Pues barato. sí, señor, porque utiliza uno de las 3 líneas. Va a consumir lo mismo. No, eso no interviene Va a nada. consumir exactamente lo mismo. A Sí, muchas señor. personas les he escuchado que eso consume lo mismo, porque muchas veces colocan los aires mismo. que trifásicos, y yo he escuchado y he hablado con muchos técnicos y dicen que eso es lo mismo. Lo, Lo mismo. lo que consume lo mismo, simplemente que trabaja mejor el circuito y trabaja mejor todos los aparatos. Si hay una mejoría, bueno, aclaremos eso, se consume lo mismo. Sea monofásica, trifásica o fásica, se va a consumir lo mismo porque las potencias de los equipos no cambian. Y lo que nos da el consumo es la cantidad de los equipos, ¿sí? Y lo que consuman los equipos. Entonces se consume lo mismo. ¿Cuál es el beneficio? Lo que les decía ahorita, entre una y la diferencia, el calibre del conductor ya me va a bajar, ¿sí? Y el sistema va a trabajar, entonces, digámoslo así, más holgado, ¿sí? Que ya no tiene un solo cable por donde va a pasar la corriente, sino que va a tener 3, o un solo cable que se va a hacer cargo de toda esa potencia, sino que va a tener 3 cables y más delgados que se van a hacer cargo de toda esa potencia. Entonces, ese es el beneficio de pasar de monofásica a trifásica, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la persona tiene su casa de una sola planta y ya quiere hacer 2 plantas porque de pronto se ganó una herencia, la lotería o ahorró, ¿sí? Hizo un préstamo, entonces quiere hacer otras 2 plantas, ya es, por ejemplo, una buena práctica que la persona haga cambiar la instalación a trifásica, ¿sí? Y una fase, y ahí sí coloca las instalaciones y las cuentas como quiera, trifásicas, monofásicas, de acuerdo con, ni siquiera como, bueno, como quiera o como lo necesite. Vámonos a como, no es como quiera, es como lo necesita. Porque se va a poner aires acondicionados bifásicos y la cuenta es monofásica, pues no va a poder instalar el aire, no lo va a poder conectar. Tendrá entonces que conseguir aires acondicionados monofásicos. Ese es el beneficio que da una cometida trifásica contra una cometida monofásica. El grosor del cable cambia. Incide sobre el calibre de conductor. Bien. Bien. Entonces, ¿cómo llamamos nosotros los circuitos ramales? Pues hay un circuito ramal de uso general, de esos tomas y alumbrados que no consumen mucha potencia. Por ejemplo, los tomas de la sala, uno que le conecta a los tomas de la sala. Pronto por ahí el equipo de sonido, el televisor, el Wi-Fi o
o los coge para cargar los celulares. Los tomas de las habitaciones pues también suelen ser tomas o de un circuito ramal de uso general. Para todo esto que no consume y gran potencia, esos artefactos que no consumen gran potencia, los llamamos como de uso general. Los circuitos ramales especiales de conexión de artefactos eléctricos son pues circuitos de una o más salidas. ¿Y cuál es la particularidad de ellos? Que no contienen elementos de iluminación. Entonces, es un circuito exclusivamente de tomacorrientes. Circuito ramal individual, el que les decía ahorita, alimenta un solo equipo de utilización. Ahí es donde, pues, nosotros escogemos, si tenemos una lavadora ya de 25 o 30 libras, lavadora secadora, pues es mejor dejar la salida de ese toma que va a conectar ese circuito como individual, ¿listo? Como un ramal individual. Y circuito ramal multiconductor, entonces el circuito ramal que consta de 2 o más conductores no puestos a tierra, a lo que le llaman las extensiones. Bien. Bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Importantísimo para las instalaciones eléctricas en interiores, saber seleccionar el conductor. Y el conductor no solamente hay que tener en cuenta el grosor, sino características térmicas, mecánicas, químicas, ¿sí? Porque muchas veces, pues, habrá conductores que van a estar expuestos a la intemperie o habrá conductores que van a estar en un ambiente corrosivo, ¿sí? Más que todo de pronto para los comercios, donde hacen alimentos, que panaderías, restaurantes donde manejan aceites, manejan humos. Entonces hay que tener en cuenta esas características térmicas, ¿sí? Conductores que van a pasar muy cercanos a sitios que están calientes, a estufas, a hornos. Mire que esas cosas que de momento uno cree que no son importantes, con el tiempo le cobran a uno factura. Que puede que no se dañe el conductor ahí mismo, usted conectó, pero ya después de un año, de 6 meses, el conductor se tuesta, el aislamiento, ¿sí? Queda haciendo mucha tracción mecánica, se rompe. Entonces, esas cositas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, hay que tener lo que les decía, consideraciones eléctricas como la capacidad de corriente, el espesor de la aislación, el nivel de tensión, la capacidad dieléctrica. Ojo, esta capacidad dieléctrica hace referencia y tiene mucho que ver con el aislamiento. Y siempre que hable de capacidad dieléctrica, la variable que están relacionando, y eso para que de una vez lo vayan teniendo en cuenta, están hablando de la tensión. Bien, lo mismo del aislamiento, están hablando de la tensión. Bien, lo vamos a ver ahorita que miremos cómo se marca un cable. Consideraciones térmicas, entonces compatibilidad con el medio ambiente, dilatación de la aislación, resistencia térmica. Hay, por ejemplo, cables que van a estar en un ambiente donde le va a estar pegando luces, luces ultravioleta, ¿sí? Ahí toca saber escoger el aislamiento del cable. ¿Sí? Consideraciones mecánicas, entonces flexibilidad, tipo de chaqueta exterior, armado, resistencia, resistencia a la abrasión, al impacto. ¿Sí? Más que todo para las extensiones. Eso aplica mucho para las extensiones. Pues su aislamiento debe resistir a la abrasión, a la resistencia al impacto, porque va a estar expuesta, ¿sí? A que la pisen, a que pase por encima la gente o vehículos. Y consideraciones químicas, pues cables que van a estar expuestos a luz solar, a ácidos,
a ozono, a llama. ¿Qué pasaba antes con el aislamiento de los cables? Venían hechos de un material que cuando la llama, pues cuando había un incendio en la casa o en la infraestructura, la llama que producía o el humo que producía ese aislamiento de ese cable era tóxico. Era tóxico, entonces eso ha venido cambiando, porque pues si no lo mataba el incendio, lo envenenaba el humo de los cables. Entonces, eso ha venido a cambiar. Bien, entonces, tabla tomada de el RETIE, muchachos, para que ustedes la tengan en cuenta, que es algo que se pregunta mucho, mucho y es el código de colores, cómo escoger el código de color o cómo escoger los colores de una instalación. Pues miren cómo se lee esta tabla. En la primera columna yo tengo el sistema. Y en la primera fila yo tengo, discúlpenme, en la primera fila tengo el sistema. Voy a borrar acá para empezar de nuevo. ¿A qué conexión es la que voy a hacer? ¿Voy a hacer una conexión monofásica a 120? ¿O voy a hacer una conexión monofásica a 240? ¿O trifásica en Y a 208, 120? ¿O trifásica en Y a 380, 220? ¿Sí la ven? Y de acuerdo a eso es que yo miro esta tabla y escojo, o me veo obligado más bien, a usar los colores. Bien. Miremos para una instalación trifásica 208, 120. ¿Qué colores debo utilizar? Debo utilizar entonces el amarillo, el azul y el rojo. El amarillo para la fase A, el azul para la fase B y el rojo para la fase C. Neutro siempre va a ser blanco. Prácticamente, si ustedes miran acá, solamente hay una variación acá en trifásico a 480, 277. Puede ser blanco o gris, pero ténganlo de una vez en cuenta. Neutro siempre es blanco. No, y ingeniero, que es que es neutro, yo también lo puedo meter verde. No, mire que aquí la misma tabla del RETI le está diciendo que sea blanco. ¿Por qué? Porque el verde lo utilizan para tierra de protección o para tierra aislada. Así es que se lee esta tabla. Hay una, digámoslo así, una característica abierta de escoger el color de fase cuando el sistema es monofásico a 120 o monofásico a 240. Si ven que aquí ya no hablan de bifásico, como lo que estaba diciendo yo ahorita, ahorita se habla de monofásico, mire, una sola fase, monofásico, dos líneas que me llevan 240 a 120. El término bifásico se eliminó y ahorita se le llama monofásico bifilar. Bien. ¿Entendidos ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta, petición, queja, reclamo, aporte? Profe, una preguntita ahí donde me dice 240, 120, que dice que una sola línea, entonces, ¿cómo bajaríamos los 240? Sí, corrijo entonces si de pronto entendiste mal. Es el 1 y el símbolo phi, que es este, quiere decir que es monofásico. Pero miren que acá, conductor activo, dos fases. ¿Sí ves? El 240 lleva dos fases. O sea, a ver, de pronto lo estoy enredando. Esta columna de acá, la segunda, estamos hablando del antiguo sistema bifásico, que ahorita le llaman monofásico bifilar, con dos conductores activos. Y el 240 saldría porque pues llevo dos fases. Esa es la diferencia
entre la segunda columna y la tercera columna. Que el conductor activo en la primera columna solamente es uno, o es una fase, el que lleva la corriente. En la segunda son dos fases, y por eso salen los 240. ¿Sí la pilló? ¿Quedó claro para todos? Claro que sí, señor, gracias. Muy bien. Sí. Y ojo, tienen que tener en cuenta también, muchachos, que aquí en el color, aquí en esta fila, nos da a nosotros la posibilidad, en esta fila y en estas dos columnas, puedo hacer aquí la intersección, nos da la posibilidad de escoger el color entre color fase o negro. ¿Y cuáles son los colores fases? ¿Cuáles serían los colores fases? Amarillo, Negro, amarillo, azul y Amarillo. rojo. Muy bien. Prácticamente son estos, mira. Son amarillo, azul y rojo. Por acá, naranja sería el otro. Café, el otro. Y violeta. Por ahí hay un micrófono abierto. Ya lo cerraron. Entonces, podemos escoger esos colores. Y pues eso también depende de la ferretería, ¿no? Muchas veces no encuentran entonces el negro, pero encuentran los otros colores. ¿Listo? Ahora bien, cuando ustedes ya... Profe. Eso solamente es para esto. Sí, señor. Profe, pero bueno, aquí estamos hablando sobre para los 240 y eso, esos colores, pero para una casa normalita, monofásica, fase es negro, ¿cierto? O color fase. Mire. Buena negro, pero pregunta. si usted tiene amarillo o rojo o azul, le puede meter cualquier color. Mira, la que aplica para una casa sencilla, digámoslo así, una casa de interés social, que es la casa más sencilla que se construye, ¿cierto? Entonces, tú puedes colocar como fase en color negro o en amarillo o en violeta o en naranja o en azul o en café, porque el RETI se lo está permitiendo. Le dice, usted puede colocar el color fase o color negro. Claro, casi siempre lo hacemos en negro y creo que es el que más se vende, ¿sí? Pero en el caso de que, por ejemplo, usted le hubiera sobrado de una instalación un conductor o al dueño que ha construido una casa anterior, le quedó cable violeta, usted también lo puede instalar. ¿Listo? No, o sea, no es obligatorio el negro. Es lo que Bueno, yo listo. quiero Gracias. recalcar. Bien. ¿Entendidos ahí, chicos? Claro, igual que profesor. 9:30. Sí. ¿Alguien más hará una pregunta? Profe, pues yo la verdad tengo un poquito de choque es con lo que el color amarillo siempre también he usado como tierra. Verde amarillo. Ojo, como tierra, y aquí lo dice, tierra de protección y tierra, hay dos tierras, tierra de protección y tierra aislada. Casi siempre la tierra de protección es desnuda, por eso la identificamos. Y tierra aislada, que es el polo, la tercera pata del toma, la podemos colocar verde o hay unos cables que vienen verde-amarillo, que traen pintas, que es amarillo y trae pintas verdes, o es verde y trae pintas amarillas, pero no es completamente amarillo. Entonces, piloso ahí. Y buena pregunta ahí de una vez para salir de la confusión. El amarillo es un color fase. El tono amarillo completo del aislamiento del cable es color fase. No sé si ustedes han mirado, yo sí los he visto, algunas tierras que son, el cable viene verde-amarillo, o sea, viene con los dos colores.
A ver, miremos por acá. Miremos por acá. Saquemos aquí y cable tierra verde amarillo. No sé, solamente como para la muestra. Miren que, no sé si alcanzan a ver la foto. ¿Sí ven cómo viene ese? Cable aislado para tierra física verde con franja amarilla. O amarillo con franja verde. Profe, pero yo he visto ese cable, pero pues es cable, ¿cierto? Ese color no lo he visto en alambre. Ah, ya. Sí, sí. Puede que... Lo que pasa es que también el alambre ya es poco utilizado. No sé si todavía lo utilizan, pero por lo menos por estas regiones casi no lo utilizan. Sí. Por la eficiencia, por la conduce mejor corriente también el cable que el alambre. Sí. Y sí, es un poco más costoso. Profe, pero estoy hablando por ahí con un técnico y me dice lo contrario, que es más conductor, mejor conductor el alambre que no el cable, porque pues el cable tiene los hilitos más delgaditos, que no sé qué, es que es mejor conductor el alambre, no sé ahí entonces. No, o sea, ahí sí está equivocado y te voy a dar la explicación por qué. Porque el cable, cojamos un alambre, ¿cierto? Un solo hilo, que es un solo hilo. La corriente alterna, que es la que manejamos nosotros, pues según la gente que ha estudiado y pues a uno que le han enseñado, la corriente alterna no utiliza prácticamente que el centro del cable, él utiliza es se le llama o los electrones viajan es por la circunferencia, por la parte perimetral del cable. Por el centro del cable, ¿sí? O por la superficie del cable, ¿sí? La parte perimetral. Entonces, si yo tengo un solo hilo, ¿sí? Pues yo voy a tener solamente un camino, ¿sí? Ahora, si tengo el mismo diámetro compuesto de varios hilos, miren que ya por lógica ahí, ¿sí? 7 hilos, 16 hilos, o cable de batería, o cable solar, que tiene muchos hilitos, por eso es mucho mejor, más costoso, y la capacidad de conducción, según las tablas de los fabricantes, también te puedes ir a las tablas de los fabricantes como Centelsa, como Viacom, como Procables, y miras las características del alambre y miras las características del cable y va a conducir mayor corriente. De hecho, eso se lo dice hasta el mismo fabricante, que se supone que le hace Profe, pruebas y estudios al cable. ¿Sí? Y la profe, corriente alterna viaja es por la capa externa del conductor, ¿sí? Por la superficie, por la circunferencia. No utiliza el centro del cable. De hecho, y creo que ya se está implementando en algunas partes, este centro del cable prácticamente queda sin utilizar y se está utilizando para mandar señales de radiofrecuencia, de internet, de comunicaciones. De su estación a su estación se utiliza el mismo cable conductor como cable de comunicaciones. Sí. profe, un aporte. No sé si han escuchado hablar de la tecnología de internet, prácticamente que el internet le llega a uno al toma. Ya está implementado en algunas partes. Bien. ¿Quién más quiere preguntar algo? Henry, Armando. Profe, un aporte, profe. Profe, ¿Cómo? un aporte muy importante. ¿Sí me Sí, escucha? sí, Un, señor. un aporte muy importante es que el cable 7 hilos y el multifilar ha venido reemplazando al alambre. Yo conocí
incluso en las líneas de alta tensión había un cable que era un alambre, perdón, un alambre grueso de cobre, que ese alambre se lo robaban mucho también por eso, porque era muy grueso. Y de hecho lo han ido reemplazando porque es más efectivo el cable que tiene hilos múltiples, por la razón que usted está diciendo, que la corriente no viaja por el núcleo del cable, sino por la parte de afuera, del perímetro de afuera del cable. El núcleo queda sin uso. Afirmativo, afirmativo. Muchas gracias. Por tensión mecánica también, Enrique. Entonces, sí es mejor cuando su compañero o los técnicos que de pronto estén equivocados, pues sacarlos del error eh, y con argumentos, ¿no? Se pueden ir a las características o a la tabla como esta que tenemos acá, ya para terminar la clase, como esta que nos la dan los fabricantes. ¿Y cómo se lee esta tabla? Pues mire, el título es amperaje o corriente que soportan los cables de cobre. Pilosos porque tenemos que tener en cuenta si es de cobre, si es de aluminio, listo, de aleación, ¿sí? O ACCR, o solamente de aluminio. ¿Qué tenemos acá en la segunda fila? El nivel de temperatura o la temperatura ambiente a la que van a funcionar esos cables. Y el tipo de aislante. Ustedes van a ver marcados los cables con unas letras TW, con unas letras RHW o THW o THWN. Y bueno, también van a ver, eso lo vemos en la próxima clase, qué significa cada una de las letras. THHN o XHHN, todo eso tiene que ver, mire, esas letras tienen que ver con las características del aislamiento del cable. Y pues aquí ya tenemos entonces el calibre, ¿sí? La medida del calibre, desde 14 AWG. Miren que aquí se disminuye el calibre del conductor a medida que aumenta el número AWG, ¿sí? A menor, si voy hacia abajo, el número de AWG quiere decir que el cable es más grueso. Bien, entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien. Y pues ya cables 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Después del 4, 0 se empieza a medir por Casemil. Y bueno, no me voy a meter con esas medidas, eso es medida inglesa. Y lo importante aquí es saber la capacidad de corriente que soporta el cable. Por ejemplo, un número 6. Miren que un número 6 con aislamiento TW, que es lo que nos indica acá, nos aguanta 55 amperios. Es un cable que va a soportar hasta 55 amperios de corriente. Pero si es un cable del mismo calibre, 6 AWG, pero su aislamiento es THWN, por ejemplo, ya me aguantaría 10, prácticamente 10 amperios más, 65 amperios. Y si es un THWN2, me aguantaría hasta 75 amperios. Si ven que el nivel de aislamiento o el tipo de aislante más bien y la capacidad o el nivel de temperatura que aguante ese aislante, porque a la final el que se tiene que aguantar la temperatura es el aislante, ¿sí? Le va, ¿y qué pasa con la corriente? La corriente cuando fluye a través del cable también pues genera un calor, genera una temperatura. Entonces, aunque el calibre sea el mismo, el grosor sea el mismo. Entonces, miren que así es que se lee esta tabla y bueno, son cosas que de pronto ustedes ya sabían y si no, pues las complementamos. Y lo mismo aquí entonces tenemos para el sistema de puesta a tierra, el amperaje que aguanta cada calibre. Bien. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí?
Voy a dejar de presentar. Sí, la profe, pantalla. Pues está muy explicadito, profe. Muchas gracias. Creo que despejamos muchísimas dudas que teníamos, yo creo que todos los compañeros. Oiga, no, gracias a ustedes también por asistir, por participar. Veo que les gusta bastante el tema también.